Buenos días, queridos hermanos. Me alegra poder estar en estos momentos con vosotros. Lamento que no nos veamos cara a cara, que sea por esta vía informática, por esta vía virtual, pero tengo la esperanza de que en breve podemos hacerlo como tiene que ser, cara a cara, viéndonos en la iglesia y disfrutando de cada momento. Antes que nada, quiero agradeceros la oportunidad de poder compartir con vosotros un mensaje en esta mañana de confinación, en el que cada uno estamos recluidos en nuestras casas, con nuestras familias, algo que es positivo, pero con el deseo de ser colectivo, de ser comunidad. Y esa va a ser, en cierta medida, la excusa sobre la que quiero hablaros en esta mañana. Estar confinados. Pero me he permitido colocarle una N de más a nuestra palabra para que destaque la idea del fin, de la finalidad, del objetivo y de la terminación de todo este proceso. Así que, si me permitís, he titulado a este sermón Confinados. Y ya veréis por qué. Vamos a ir conociendo poco a poco al menos algunos personajes, ¿de acuerdo?, que tienen que ver con situaciones similares, no sé si siempre iguales, pero similares a las nuestras. Como tengo por costumbre, quisiera empezar dedicando un tiempo a los niños. Y en esta ocasión, la historia de los niños va a ser especial. ¿Por qué razón? Por dos razones. Primero, porque no la voy a contar al principio.
sino al final del sermón. Pero eso sí, durante el sermón os voy a ir dando pistas, por medio de ciertas preguntas, de cómo va a ser alguna de las características de esa historia. Tenéis que estar muy atentos. Ahora sí que me gustaría que pudiésemos, los mayores de la casa, dedicarnos a reflexionar sobre la palabra de Dios. Yo he elegido 3 pasajes, son 3 pasajes que tienen que ver con personas que en cierto momento de su vida estuvieron confinadas, sea una razón u otra. En estos 3 pasajes, además, esas personas salen de ese confinamiento, sea porque son sanos o salvos, ¿de acuerdo? Salen de ese confinamiento y tienen reacciones distintas. A mí me gustaría hablar de esa situación y sobre todo de las reacciones posteriores. ¿Por qué? Porque a lo mejor algunos de nosotros estamos en alguna de esas situaciones y sería bueno, sería interesante que pudiésemos, ¿no?, reflexionar cómo junto a Cristo podemos mejorar o no nuestras vidas. En primer lugar, quiero hablarte de 10 ex-leprosos. El relato del que te voy a mencionar se encuentra en Lucas 17. Los versículos de este relato van entre los versículos 11 y 19 del capítulo 17 de Lucas. El capítulo dice así. Vamos a empezar con la primera parte que podríamos identificar como la que nos habla acerca de ese confinamiento en el que estaban estas personas. Estos 10 leprosos. Por cierto, la lepra era una de las enfermedades más temidas en la época de Jesús. Hacía referencia a la expresión a cualquier enfermedad dérmica de la piel, pero que eran muy infecciosas, al menos en la concepción que tenían aquellas personas, y hacía que la gente fuese considerada inmunda, o sea, apartada, o sea, confinada, porque tenían miedo de adquirir esa enfermedad. Nos dice Lucas en el relato: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Esta es una costumbre muy propia de Jesús. Él no evitaba pasar por Samaria, aunque para los judíos normalmente era una zona que despreciaban, marginal. ¿De acuerdo? Él pasa por ahí. Al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Fijaos la situación en la que estamos. Estamos en lo que podemos denominar un espacio liminal. Es un espacio intermedio. No está en un sitio y en otro. Está Jesús caminando entre el norte, Galilea, y yendo hacia Jerusalén, y se encuentra en medio, en una tierra desasistida, marginada, porque está llena de gente que los judíos consideran híbridos, una tierra de nadie, ¿de acuerdo? Pero dentro de esa tierra de nadie, la tierra de nadie dentro de una tierra de nadie. Un espacio marginal, de liminalidad. Y en ese espacio marginal, además, antes de llegar a la aldea, le aparecen 10 personas que están al margen del margen. 10 leprosos. 10 personas que intentan vivir juntos de aquella manera para sobrevivir mientras le llega el fin de sus días. Mientras poco a poco van muriendo. Mientras crece y se desarrolla la muerte en ellos. Y estas personas, desde lejos, en su desesperación, gritan. No salen a los balcones a aplaudir, ni a cantar, ni siquiera son policías de balcón. Son personas que suelen estar solas, confinadas, y que a lo lejos ven una posibilidad de su salvación, porque han oído hablar de ese rabí que cura. Y en su desesperación gritan. Y gritan: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Es el grito de los desesperados. Ellos saben que Jesús es un rabí y le piden misericordia. ¿Por qué le piden misericordia? No le están pidiendo información, le están pidiendo salud, le están pidiendo un milagro.
¿Cómo habían llegado a saber de Jesús? No sabemos. ¿Cómo tenían ese conocimiento? No lo sabemos. Lo tenían. Y cuando ven a esa esperanza que es Jesús, gritan desaforadamente. Y dice Lucas, cuando él los vio, les dijo. Fijaos qué interesante. Jesús no entra a debatir por qué están en esa situación. No entra a debatir si han cumplido o no bien su confinamiento, si han salido o no de casa cuando no debían salir. No entra en esto. Eso no es lo más relevante. Él directamente les ordena, id, mostraos a los sacerdotes, y aconteció que algunos de ellos se dieron cuenta mientras iban que fueron sanados. Qué interesante esa salida del espacio marginal. Jesús le pide, nunca mejor dicho, un paso de fe. Es decir, dejad vuestro espacio de confinamiento y empezar a caminar hacia la solución. Caminar hacia la solución era salir de esa situación en la que eran inmundos. Avanzar hacia el templo era en cierta medida tener la esperanza de que en el camino se produciría algo extraordinario. Y así fue. En el camino fueron sanados y se dieron cuenta de esa situación. Porque camino hacia donde nos envía Jesús, nuestra vida mejora y cambia, sea el estado de confinamiento que sea. Estar con Jesús, seguir a Jesús, es ya empezar a mejorar. Si el relato hubiese quedado aquí, no hubiese sido nada trascendente. Hubiese sido un relato, pues, llamativo, en el que, pues bueno, encontramos uno de los muchos milagros de Jesús. Pero el relato continúa en el versículo 15. Y el versículo 15 dice, entonces uno de ellos, uno de 10, viendo que había sido sanado, volvió. Se paró y volvió. Los demás siguieron. Los demás tenían el objetivo de ir al templo. ¿Por qué? Porque querían volver a ser gente normal. Querían tener el certificado de que eran inmunes a la enfermedad y poder pasear, abrazar, estar con sus amigos y su gente. Pero este único, se vuelve. Porque no solo le interesa lo formal, él le interesa mucho más. Él quiere superar incluso los límites, de acuerdo, de la introducción en la sociedad, porque para él es más importante ¿quién ha hecho que se produzca esto? Que los elementos sociales. Él es una persona que quiere ser agradecido, quiere encontrarse cara a cara con aquel que ha hecho ese milagro en él. Volvió glorificando a Dios a gran voz. Es muy divertido, porque este personaje ya no tiene ningún miedo. Y encima está tan sumamente agradecido que no le da vergüenza nada. Llega hasta Jesús gritando, y el término que emplea en el original es un término para reconocer la grandeza, la deidad de Jesús. ¿De acuerdo? De hecho lo dice así, glorificando a Dios a gran voz. Se postró en tierra a sus pies, en un acto de rendición, de humildad, ¿de acuerdo? Y le daba gracias. Y este era samaritano. ¡Qué día para esa persona! ¡Qué día! ¡Qué espectáculo! Había vivido con otros, seguramente algunos samaritanos, otros judíos, algún galileo, en un estado de normalidad porque todos eran marginales. Ahora, cuando volvía a ser curado, de nuevo era lo que había sido antes, samaritano. Pero no era un samaritano cualquiera. Era un samaritano que sabía reconocer quién le había sanado. Y decidió ir a ver a esa persona cara a cara. Se dejó las condiciones sociales para más tarde. Y profundizó en la relación con su Salvador. Él, curiosamente,
como nosotros, fue sanado, pero además él fue salvo. Jesús, casi de una manera llamativa, yo me la imagino irónica, pregunta, ¿no fueron 10 los que fueron limpiados? ¿Dónde estaban los otros 9? Y a él se le acercó y dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. No solo eres sano, eres una persona salva. Has ido más allá de lo formal. Has preferido la relación con tu Dios. Y aquí está la primera lección para aprender. Los 9 leprosos confían en Dios en momentos de adversidad. Pero perdonadme, ¿quiénes no confían en los momentos de adversidad en Dios? ¿Cuántos antes de morir, de acuerdo, no se acuerdan de Dios? No se aferran a Dios porque piensan que pueden perecer. Los 9 salen del confinamiento, pero simplemente se quedan en el hecho de ir al templo, en volver a la iglesia. Y a mí me recuerda a muchas personas que he conocido, ¿verdad? Que en los momentos de grandes crisis, del tipo que sea, se han acercado a Dios. Y después de que ha pasado la crisis, durante una temporada, no sé cuánto tiempo, pero una temporada, han ido mucho a la iglesia. Después, poco a poco, se han ido enfriando, porque se habían quedado solo en lo formal. Sin embargo, ese samaritano, ese ex leproso, confía en los momentos de adversidad como los demás. Nadie quiere morir, es cierto. Sale del confinamiento, pero ¿sabéis? Supera lo formal. Cuando pasa el momento de dificultad, ha desarrollado una relación con Dios que le permite estar más cerca de Él. Él no quiere ir al templo. Él quiere ir al Señor del templo. Por supuesto que fue después, seguramente, al templo, y muchas veces. Pero Él prefiere ir al Señor del templo. Y aquí es la primera pregunta que yo me hago hoy. Nosotros, ¿qué haremos cuando salgamos de esta? ¿Qué haremos, si Dios lo permite, cuando nos liberemos de este confinamiento? Cuando podamos mortar, en cierta medida, esa carta de decir, soy inmune al coronavirus, pero soy inmune. ¿Qué haremos cuando salgamos de esta? ¿Iremos solo a lo formal de la religión? ¿Al templo? ¿O desarrollaremos una relación fuerte, intensa, que quizá ya lo estemos haciendo, que ojalá ya lo estemos haciendo en el Señor del templo? Bueno, quiero hacer una parada. Vamos a ver. Los protagonistas de nuestra historia para los niños, ¿de acuerdo? En cierto momento cayeron varios al agua. Quedamos muy bien con lo que os digo, ¿vale? ¿Cuántos cayeron al agua? A. Ninguno. No lo sabemos exactamente. Y 7.200. Y O, casi 10. Repito, ¿cuántos cayeron al agua? A, ninguno. No lo sabemos exactamente. Y 7.200. Y O, casi 10. A ver si lo averiguáis. Si pensáis que es la E, pues ponéis una E. ¿De acuerdo? ¿Lo tenéis ahí? Venga, al final del sermón, cuando cuente la historia, podéis apuntar todo rápidamente. ¿Sí? Muchas gracias. El segundo relato, el segundo pasaje que os quiero comentar hoy, es el de un expreso que curiosamente seguía confinado. Alguien que había sido liberado de la lepra y, sin embargo, es interesante, seguía confinado. Es el caso de una reunión que tiene Jesús en Betania con un grupo de amigos, de conocidos, de un personaje famoso, fariseo,
de aquella época que se llamaba Simón. Simón había sido leproso. Simón además parece ser que había sido la persona que había incitado al pecado a María Magdalena. Y así lo indica Ellen White. Este Simón es curado por Jesús. Y decide reunir a toda la gente que conoce, ¿de acuerdo? Y mucha gente de Betania, a la florinata diríamos de Betania, en una comida, en una comida donde va a disfrutar de la presencia de todos. El relato lo tenemos en Mateo 26, del 6 al 13. Es un relato además muy comentado por Elena White en Deseado de todas las gentes, en la página 511. Fijaos lo que dice el relato. Antes de leerlo, una pregunta. Quiero que veáis y penséis en este relato cuántos confinados hay. Y luego lo vamos a comentar. Dice, y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo, ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Están celebrando que Simón no tiene lepra, que Lázaro ha resucitado. En el mismo ambiente se encuentran los discípulos, y entre ellos un ladrón, Judas. Y además se encuentra María, que al ver esa situación, al ver a su hermano resucitado, al ver a Simón, al ver a su hermana, a ver a los discípulos, a encontrar a Jesús, que tiene el honor de que va a ser rey. Ella no entiende muy bien cómo, pero va a ser rey. Está tan alegre, que decide poner a los pies de Jesús todos sus ahorros. Y aquí encontramos varios personajes que nos hacen pensar. Primero, Simón. Simón, al que llamaríamos el todavía leproso. No leproso de piel, no leproso de dermis, leproso de pensamientos a medio hacer. Todavía no se ha limpiado del todo. Dice Elena White, en El Deseado de todas las gentes, Simón de Betania era considerado discípulo de Jesús. Era uno de los pocos fariseos que se habían unido abiertamente a los seguidores de Cristo. Reconocía a Jesús como maestro y esperaba que fuese el Mesías. Pero no le había aceptado como Salvador. No le consideraba más que un simple rabí, quizá un Mesías o el Mesías que los liberaría del Imperio Romano, pero no veía mucho más. Él estaba confinado ante sus propios conceptos equivocados, ante una teología cortoplacista que solo miraba el interés inmediato y que no veía en Jesús más allá que una simple persona. Dice Elena White, su carácter no había sido transformado. Sus principios no habían cambiado. Quizá por fuera su piel estuviese bien, pero su corazón por dentro necesitaba variar mucho. Y él, cuando vio a María, todavía seguía viendo a una pecadora, cuando él, personalmente, todavía era leproso por dentro. Segundo caso, nos encontramos con María. María es la mujer marcada. La mujer que, no solo por ser mujer, que ya tenía una situación de debilidad, de inferioridad en aquella cultura, sino porque había sido lo que había sido una mujer marcada. Pero es una mujer que por dentro estaba liberada, aunque por fuera la sociedad todavía la considerase, de acuerdo a una mujer confinada socialmente, una mujer marginal, en estado de liminalidad. Pero ella por dentro estaba tan libre, había disfrutado tanto de Jesús, que dio todo lo que tenía en un acto de locura. Dice Ellen White, Marta servía
Pero María escuchaba fervientemente cada palabra que salía de los labios de Jesús. En su misericordia Jesús había perdonado sus pecados, había llamado de la tumba a su amado hermano y el corazón de María estaba lleno de gratitud. Su pecado se convirtió en gozo y ansiaba ver la primera en honrar a su Señor. Quebrando el vaso de ungüento, derramó su contenido sobre su cabeza y los pies de Jesús. Y llorando, postrada, le humedecía los pies con sus lágrimas y se los secaba con su larga y flotante cabellera. Un acto de agradecimiento que llenó de perfume aquella sala. Y no solo del perfume de aquella esencia de nardo, sino del perfume de las personas agradecidas en Cristo. Y ese olor llega mucho más allá de nuestro olfato, porque es olor que llega hasta el cielo. Es el perfume, el incienso de los salvos, de los liberados en Cristo. Aparentemente estaba confinada por una sociedad que marginaba, pero era libre. ¿Sabéis? En este relato me encanta porque Jesús no va a liberar, en este caso a Simón. Supongo que lo haría con el tiempo. Tampoco en este momento libera a los discípulos, ni puede liberar a Judas. Los discípulos lo comprendieron mucho tiempo después, lo que era Jesús. Judas no, pero sí libera a María. Y la libera diciendo que lo que ella ha hecho no merece ser molestada. Jesús dice, ¿por qué molestáis a esta mujer? Versículo 10. Ha hecho conmigo una buena obra. Siempre tendréis con vosotros a los pobres, pero a mí no siempre me tendréis. Y al derramar este perfume, me ha preparado para la sepultura. Y aquí viene la frase de Jesús, espectacular, que la libera de toda condición, hasta hoy día, de índole cultural, de toda discriminación de género. De cierto os digo, palabras claves de Jesús. Donde quiera que se predique el Evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ha hecho para que se acuerden de ella, para la memoria de ella. Esta mujer ahora es María, la inmune. Ya es una persona completamente liberada. Qué bonito, qué espectacular. Si yo tuviese que hacer un análisis estadístico, y en estos días vivimos estadísticas por todos lados, ya no sabemos qué números funcionan, cuáles no funcionan, estamos medio locos, demasiados datos, intoxicación de datos, pero en estos relatos que os he comentado yo al menos detectaría lo siguiente. Si yo analizo cuántos convalecientes habían de enfermedades físicas y morales, cuántos llegaron a ser inmunes, cuántas recaídas y cuántos fallecidos. En mi estadística personal, seguro que alguien discrepa, pero bueno, hoy día discrepar en estadísticas es lo normal, ¿de acuerdo? Yo me encuentro con 26 personajes, de los cuales 21 siguen convalecientes. Algunos, por los relatos bíblicos que sé, en el futuro van a mejorar. De esos, 10 van a tener recaídas, que son el caso de Simón y los 9 leprosos. ¿Por qué? Porque no habían terminado de entender el tema, porque eran sanos físicamente, pero tenían todavía que terminar de reconocer que Cristo era su Salvador y que ese es el que salva de verdad, el único que salva, el único antivirus, ¿de acuerdo?, para la enfermedad del pecado se llama Jesús, no hay otra. Reconozco que hay 3 inmunes por lo menos. Uno que casi no aparece, aunque está, que es Lázaro, aunque estoy seguro de que en la reunión comentó con alegría lo espectacular que era estar con ellos, ¿no?, la experiencia, ¿no?, de haber fallecido y estar vivo, y tuvo que ser un testimonio precioso, espectacular, dirigido hacia Jesús, agradecido hacia Jesús todo el rato. Tenemos al samaritano que vuelve, ese es inmune, y tenemos a María, y tenemos un fallecimiento.
alguien que no quiso aceptar que el pecado es muy grave y terminó muriendo. Judas. Y muriendo por su propia enfermedad, por el deseo egoísta, ¿no?, de ser alguien cortoplacista y materialista, y por no ver en Jesús su verdadera sanidad y salvación. Volvemos a los niños. Nuestros protagonistas, a los que le pasó algo, que ya hemos comentado antes, ¿de acuerdo? ¿Qué pasó con ellos? A. Desaparecieron. B. Algunos aparecieron a 3.200 kilómetros del accidente. ¡Wow! Y se los comió una ballena tiburón. O se fueron al fondo del mar. Repito, A. Desaparecieron. B. Algunos aparecieron a 3.200 kilómetros del accidente. Y se los comió una ballena tiburón. Y O. Se fueron al fondo del mar. Si es una de estas, ya sabéis, ¿eh? Imaginaos que es la E, pues ponéis una E. ¿Sí? Todavía nos queda un poco más. Seguimos con los mayores. ¿Sabéis? Ahora ya tocando más a nosotros. Supongo que alguna reflexión hemos hecho o estamos pensando con relación a los relatos que os he presentado. Esta es para todos. Y tiene que ver con algo que me llama la atención, ¿no? El concepto de la pureza, de la salud, de la sanidad. Ahora quizá menos, pero cuando uno ve las pandemias de 1919, la gripe española, algunas fotos que se ha visto de pandemias, destaca un montón de gente con vestiduras blancas. Como si eso indicase, de acuerdo, que estamos en el proceso o en el resultado de cierta salud, ¿no? Inmunidad. En la Biblia aparece mucho la expresión de vestiduras blancas con relación a aquellos que son sanos y salvos. Sobre todo en Apocalipsis. Aparece en varias ocasiones en Apocalipsis esa cuestión, ¿no? A mí hay un texto que me encanta de Apocalipsis con relación a esto, es Apocalipsis 7. El texto dice así: después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, y eran de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, y estaban delante del trono, y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz. Me encanta. Ese es el cántico, ¿de acuerdo? Cántico, seguramente la letra de la música del cántico del Cordero. La salvación pertenece solo a Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Entonces, uno de los ancianos habló diciéndome: estos están vestidos de ropas blancas. ¿Quiénes son? ¿De dónde han venido? Y yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación. Y yo diría: estos son los que han superado el virus de la corona. Aquel que comenzó con alguien que quiso ser como Dios, oponerse a Jesús por su orgullo, por su egoísmo, que se llevó una porción de los ángeles enfermos y que generó en este mundo una pandemia, porque él quería tener la corona en lugar de Dios. Y este virus de la corona, ¿de acuerdo? Esa gente, nosotros, han salido. Esa gente se han encontrado con una experiencia espectacular. La experiencia de ser realmente sanos y salvos. Y han lavado sus ropas, las han emblanquecido, porque han empleado el antivirus efectivo, el único. El antivirus que tiene que ver con la sangre de Cristo.
Y por esa razón se pasan el día con Jesús y con Dios. Por eso están delante del trono y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. ¡Qué bonito! Ampliará la habitación de su espacio para que vivamos juntos. Y ya no habrá problemas. Ya no tendrán hambre ni sed. Y el sol no caerá más sobre ellos, ni padecerán calor alguno. Porque el Cordero está en medio del trono. Los pastoreará. Y los guiará a fuentes de agua de vida. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. ¡Qué bonito! ¡Qué esperanza! Este es el mejor pronóstico de la enfermedad más terrible que ha padecido y padecerá este mundo. De esa pandemia de pecado que a todos nos afecta, que a todos nos ha enfermado. Y lo que más me gusta, es que dice que gracias al antibiótico de Jesús, a su sangre, a esa transfusión que nos convierte en nuevas personas, somos inmunes. Inmunes. No solamente tendremos un nuevo ser, nuevo cuerpo, sano, sin enfermedad, sin dolor, sin muerte, sino que además seremos gente inmune a la muerte, inmune a la marginación, sea del tipo que sea. Gente inmune. Y esto es una promesa. Y Dios quiere que estemos dentro de esa multitud. Y que llevemos esas vestiduras blancas que nos van a sentar espectacularmente. En esos cuerpos renovados, donde nos miraremos y diremos: qué alegría de estar juntos, de abrazarnos, sin distancias, al lado constantemente de Dios y de Jesús. Este texto os lo tenía que comentar, porque merece la pena. Porque merece la pena de que nosotros tengamos nuestra esperanza bien clara, que sepamos cuál es nuestro horizonte, porque eso es bueno para nosotros y para la gente que nos rodea. Ojalá esta idea, este concepto, sea de bendición, y no solo para los miembros de nuestra iglesia, sino para toda aquella gente que en el fondo tiene temor, tiene inseguridad e incerteza, porque no sabe lo que les viene por delante. Pero nosotros sí. Volvemos a los niños. Y aquí está el último paquete de preguntas, ¿de acuerdo? Y después os paso a contar la historia, ¿vale? ¿Qué descubrimos gracias a ellos? A esos personajes nuestros, ¿vale? Nada. Sería la letra L. M, que a las ballenas les gustan los juguetes. N, cómo funcionan las corrientes marinas. Y ñ, que ningún juguete flota. Repito, ¿qué descubrimos gracias a ellos? L, nada. M, que a las ballenas les gustan los juguetes. N, cómo funcionan las corrientes marinas. Ñ, que ningún juguete flota. Y ahora sí. Ahora pasamos a contar nuestra historia. Estad muy atentos porque mientras cuento la historia vais a ir viendo la pantalla con la respuesta a algunas de las preguntas que hemos hecho anteriormente. ¿De acuerdo? Pues venga, vamos allá. Esta es la historia de los Friendly Floaties.
algo así sería como los que flotan amistosamente. Son objetos que flotaron y que tenían este nombre como marca de producto, ¿de acuerdo? Y que flotaban y que se usaban para las bañeras, las piscinas, etc. Ahora os contaré bien la historia, ¿de acuerdo? Nuestra historia sucedió el 29 de enero de 1992. Algunos no habíais nacido, casi todos no habíais nacido. En ese día, un barco iba desde Hong Kong, que se encuentra en Asia, cruzando el Pacífico hasta una ciudad del estado de Washington, en Estados Unidos, que se llama Tacoma. A mitad de trayecto, una tormenta enorme. Y este barco, que se llama Evil Laurel, este barco, ¿de acuerdo?, empezó a perder algunos de sus contenedores, porque era un barco que llevaba un montón de carga, y la llevaba en contenedores. No sé si habéis ido alguna vez a Puerto de Sagunto y habéis visto los contenedores de los barcos. Bueno, pues este barco era de esos. Y ¡pah!, se le cayeron con el pedazo de tormenta que hubo, se cayeron algunos de esos contenedores al mar, al océano, en este caso. Uno de los contenedores llevaba los Friendly Floaties, una especie de muñequitos, de acuerdo, que esos muñequitos flotaban. Y había de 4 tipos: castores rojos, ranas verdes, tortugas azules y patos de goma amarillos. Patos de goma amarillos. ¿Qué más pasó? Pues que cayeron al agua, se abrió el contenedor, ¿de acuerdo? Y salieron muchos de ellos, ¿de acuerdo? ¿Cuántos? Pues la cantidad que había en ese contenedor de patos de goma era de 7.200, ¿vale? No eran pocos, eran muchos. 7.200 son muchos patos de goma. Y durante mucho tiempo no pasó nada de esto. Parece ser, y esto no lo sabía yo, pero leyendo sobre esta historia, parece ser que esto de que haya tormentas y se caigan contenedores de vez en cuando en el mar es bastante normal, y que ya lo tienen calculado las empresas que aseguran, porque saben que casi siempre cierta cantidad le pasa esto. Pero lo excepcional de esta historia es que 6 meses después, aproximadamente 6 meses después, desde donde había sucedido el accidente hasta Alaska, que hay unos 3.200 kilómetros, empezaron a aparecer patos de goma. La gente dijo: ¿y estos patos de goma que aparecen en la playa? ¿Y esto qué es? ¿Y esto? Y alguien descubrió que esos patos de goma eran de un accidente que había habido en un barco varios meses antes, ¿de acuerdo? Y que habían sido llevados por las corrientes marinas hasta Alaska. Pero lo bueno es que no solo llegaron a Alaska, ¿de acuerdo?, sino que meses después encontramos algunos en China, encontramos en Australia, y lo más interesante, encontramos en Inglaterra, en Escocia. Y podéis pensar: bueno, ¿y esto qué tiene de importante? Pues lo importante, y ahí está parte de lo relevante de esta historia, es que gracias a esos patitos, un grupo de investigadores empezaron a analizar dónde llegaban los patos y cuánto tiempo tardaban los patos de goma, y empezaron a descubrir cómo son las corrientes marinas de los océanos. Es curioso, ¿verdad? Algo tan insignificante como patos de goma, ¿de acuerdo?, nos han ayudado a descubrir hacia dónde van las corrientes de los océanos. Si por cualquier casualidad hoy día en una playa te encuentras uno de estos patos, quiero decirte que tienen un valor muy alto. Y no solamente porque los coleccionistas se han vuelto locos con ellos, buscando los patos que aparecen por las playas, sino porque si lo descubrís y decís dónde lo habéis descubierto, y esto se informa, muchos científicos podrán saber, ¿de acuerdo?,
cómo funcionan mucho mejor las corrientes marinas. Tenemos ya los resultados de las preguntas. Bueno, cuando tengáis la solución, con las letras se forma una palabra. Me tenéis que enviar esa palabra, me tenéis que enviar vuestro nombre, vuestros apellidos, ¿de acuerdo? Y qué palabras resulta de haber elegido cada una de las palabras. Pero quiero daros una lección con relación a esto. Alguien podía pensar que un patito de estos es insignificante, es irrelevante, es pequeño, sí, es gracioso, pero nada más. Y eso pasa muchas veces en la vida. Vosotros sois pequeños, pero no por ello no dejáis de ser importantes. Porque vosotros podéis ayudar mucho a la gente. No os digo que os tiréis a nadar y descubréis las corrientes marinas. No, bueno, hay que aprender a nadar, pero no para eso. Pero, ¿sabéis? Si vosotros sois amables, por ejemplo, cariñosos, aprendéis a sonreír a la gente, si no tenéis ataques de rabia y os ponéis cabezones, que queréis una cosa, y si no al contrario, sois generosos, sois amables con la gente, aunque seáis pequeños, hacéis mucho bien. Y vais a descubrir que siendo buenas personas hay muchas cosas que cambian. Y para ser buena persona no importa la edad. Así que quedaos con esta idea. Los que me enviéis la respuesta, ¿de acuerdo? Ya sabéis que el primer día que nos podamos ver, yo voy a tener preparado para vosotros, y ahora sí os lo puedo decir, un pequeño patito de goma amarillo, ¿de acuerdo? Muy parecido a aquellos que se encuentran en las playas y que se han vuelto tan súper famosos. Muchas gracias porque sé que habéis estado practicando los dos superpoderes, silencio y atención. Y ahora dejadme que termine con vuestros papás, con vuestros abuelos. Todo lo que hacemos influye en los demás. Los mensajes que damos en estos momentos de confinamiento, los testimonios, la actitud, el horizonte con el que enfrentamos las adversidades, son relevantes. Nosotros sabemos que en Cristo somos inmunes, que somos sanos y salvos. Pero mucha gente no lo sabe. ¿Qué nos cuesta en estos momentos de oportunidad ayudar a que otros también se inmunicen? No vayamos solo a lo formal. No sigamos estando sanos solo por fuera y por dentro con dificultades. No tengamos recaídas. Y si las tenemos, volvamos a Cristo. Volvamos a inmunizarnos con la sangre de Cristo. Seamos de nuevo transformados. Pero mucha gente necesita nuestra esperanza. No solo tú, no solo yo, mucha gente. Y estás a la distancia de un WhatsApp, de una llamada de teléfono, y si te atreves, de un vídeo en internet. Pero estás a la llamada precisa para que otra gente encuentre la solución. Anhelo y deseo que todos los que me habéis escuchado, seáis y estéis sanos, pero anhelo mucho más, con todo mi corazón, que seáis salvos, que estéis en Cristo salvos siempre, a pesar de las dificultades, a pesar de las recaídas. Y lo deseo con todo mi corazón. Quiero orar por vosotros. ¿Me permitís? Señor Padre nuestro, pocas palabras, porque sabemos que lo importante es que tu Espíritu esté en nuestros corazones. La primera es gracias. Gracias porque nos has salvado muchas veces de muchas dificultades, nos has mantenido hasta aquí y queremos no solo ir a lo formal, sino volvernos a ti, echarnos a tus pies y agradecerte tanto y tanto que haces por nosotros. Y en segundo lugar, una petición. Danos fuerza, danos energía, danos sabiduría para contar esta experiencia a la gente que nos rodea, para ser verdaderamente gente de bien, para que otros también puedan ser inmunes.
Te lo pido todo en nombre de tu Hijo Jesús, quien hace que todo sea posible. Amén. Muchas gracias y espero que nos veamos pronto. Mientras llega ese momento, que Dios os bendiga mucho. Gracias.